Buenas noches. Que las administraciones inviertan en obras públicas en nuestra región es imprescindible, porque si de manera inmediata generan puestos de trabajo, venta de materiales, activa la economía, a medio y largo plazo nos permite generar riqueza, ser competitivos. Y parece que no lo entienden muchos de nuestros políticos, que son complacientes en lugar de reivindicativos, que se descalifican entre ellos en lugar de unirse para ser más fuertes. Pero es que con frecuencia tampoco los medios de comunicación de la región ni los propios ciudadanos reivindican sus necesidades, sus derechos y los de sus generaciones futuras con la firmeza que debieran. Un mal ejemplo perfecto es el del AVE, que ahora cumple su segundo mes, efeméride en la que hay quien abre los ojos o quien sigue con enredos absurdos. De eso, de todo esto vamos a hablar esta noche, pero a la hora de referirnos a efemérides no quiero dejar de recordar una triste y muy vigente, y es que mañana, viernes 24 de febrero, se cumple un año de la invasión rusa en Ucrania, que ya ha dejado más de 7.000 muertos, 12.000 heridos civiles y más de 8 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar su país y no tiene visos de acabar. Que el fanatismo humano, ni este ni otros, nos deje indiferentes nunca. No nos dejemos de rebelar contra él. Bienvenidos. Bienvenidos, vamos a hablar de esas cuestiones que les apuntaba en el programa de esta noche y lo vamos a hacer con Gonzalo Guandasel. Gonzalo, bienvenido, buenas noches, un placer contar contigo. Muchas gracias. Gracias. Con Pedro de los Santos. Pedro, muchísimas gracias por tener un hueco y acompañarnos. Buenas noches, gracias. Y con Javier Aranja, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por Javier, venir. empiezo por ti. La verdad es que ahora ya entramos en pre-campaña electoral y yo no sé si tú crees que vamos a oír muchos mensajes del Mar Menor. Pues tenía que haber invertido, ya hemos oído algunos, tantos millones que se han ido a tal sitio y ¿por qué tú no invertiste tantos? El AVE tenía que haber venido por Albacete y viene por tal sitio, la culpa la tienes tú, la tiene el otro. Es decir, cuestiones sobre inversiones, sobre infraestructuras, en donde esa capacidad de tirarse los trastos unos a otros, pues lo vemos, seguramente lo vamos a ver otra vez, en lugar de apostar con fuerza y con firmeza toda la sociedad murciana, que yo creo que lo hacemos solo regular. Pero fíjate tú que estás apuntando muy bien, ¿no? Como lo decías, eran los reproches de unos a otros. Eso es. Es una especie de precampaña electoral en la que estamos permanentemente, porque en lugar de fijarse unos objetivos, yo me gustaría escuchar qué es lo que piensan hacer si ganan las elecciones los próximos 4 años. Siempre es mirando hacia atrás y diciendo lo que tú no hiciste, y tú más en el caso de que se haya pecado por alguna cuestión, ¿no? Y es lo que, cuando estos días hablábamos, ¿no?, de lo que usted no invirtió en el Mar Menor, da igual quien lo diga, por eso no estoy poniendo partido, sí. Porque dices, cuando se lo achaca uno a otro, el Partido Popular al Partido Socialista en este caso, los 50 millones que se iban al otro lado, pero 50 millones, si no los hemos invertido, porque resulta que ustedes no invirtieron aquella parte que les correspondía. Y nosotros mientras nos quedamos mirando al Mar Menor, que por suerte a día de hoy está muy bien, todos los que podemos disfrutarlo los fines de semana, pero vendrá el verano, ¿no? Vendrá el verano y otra vez temeremos pues todas esas circunstancias que se dan. Esos reproches permanentes son los que quizás nos alejan a los ciudadanos de lo que es la política. Por ejemplo, lo hemos visto en la última encuesta, las últimas encuestas que se han publicado, en las que se decía uno de los problemas que siguen observando los ciudadanos como suyo y que les está situando en una mala posición en su vida son los políticos. Bueno, pues quizás sea por todo esto, ese desapego que se produce por el y tú más y no por las propuestas que te puedes fijar en que cómo va a solucionar usted parte de mi vida, porque yo como ciudadano podríamos decir que soy muy de Kennedy, ¿no? Yo sé muy bien que tengo que ver yo qué es lo que hago por mi país, pero usted también tiene la obligación de hacerlo. Y resulta que muchas veces lo que observamos es que los políticos no acaban haciendo eso. Pero somos condescendientes los ciudadanos al permitir también que ocurra todo eso, la sociedad, los medios de comunicación. Pues hombre, fíjate tú hasta qué punto somos condescendientes, que podríamos decir, en el caso del AVE,
los retrasos del AVE fueron manifiestos. Pero es que a día de hoy, ¿el AVE está solucionando algún problema de comunicación realmente con Madrid? Pues yo creo que muy pocos. ¿Cuál es en realidad la afluencia que tiene el AVE de Murcia con Madrid? Pues lo tiene en una perspectiva que, si lo comparamos, pues por ejemplo, pues si lo comparamos con Madrid-Barcelona, no tiene nada que ver. Es decir, Madrid-Barcelona resulta que no solamente el AVE conquistó el espacio de comunicación, sino que además se redujo claramente en lo que era el puente aéreo que se llamaba, en lo que eran los aviones, ¿no? Aquí yo a todos mis amigos que conozco que viajan ellos y viajamos habitualmente a Madrid, a día de hoy te sigues planteando mucho, depende de la hora a la que tengas que el ir en coche. Es decir, entonces todas esas infraestructuras en este instante no han servido para demasiado. El gasto fue importantísimo, ¿eh? Y eso salió de nuestros riñones, ¿eh? Entonces dices, por favor, denme soluciones, no me pongan problemas, y más aún, estoy harto, que yo creo que es algo que oímos mucho en la calle, estoy harto de ver sus peleas, que no significan nada para mí y solamente me sitúan en una postura de indiferencia frente a la política. Aquí el puente aéreo de Murcia a Madrid no se puede reducir porque no existe. Te quieres ir a... Encima ni siquiera eso. Claro, te quieres ir a Asturias, te quieres ir a Canarias o a las Maldivas, por lo mejor puedes salir del aeropuerto de Murcia, pero para irte a Madrid o a Barcelona no puedes salir. Pedro, la verdad es que muchas veces se habla la obra pública y parece que es hablar de algo que le interesa a un sector, que le interesa a un lobby. Nada más erróneo que eso, porque en efecto, de manera inmediata genera riqueza, trabajadores, albañiles y demás, pero es que es para situarte en ser competitivo, ¿no? Y ahí andamos flojos. Está claro, se está comentando aquí, la verdad es que los políticos están mirando desde hace mucho tiempo para atrás. No mira nadie hacia adelante y no mira lo que realmente hace falta y necesita esta región Murcia. Evidentemente se ha comentado que cualquier infraestructura se amortiza de una forma rápida y es la que hace pues crecer a cualquier población, a cualquier municipio, a lo que es España. Además se nota siempre en los puntos álgidos de la economía en este país, han sido los puntos álgidos de la construcción. Cualquier infraestructura es fundamental y claro, aquí pues, bueno, estamos con el AVE que no está respondiendo efectivamente a lo que pensábamos. Primero sí que volvemos atrás, pero estamos hablando de aquel fatídico 8 de enero de 2001 que se está recordando ahora, claro, por la posición de ahora, pero que igual dada aquella firma que nos hizo, pues bueno, no lanzar ese AVE necesario de Cartagena a Madrid, que hubiera sido realmente el productivo. Entonces, claro, un AVE que nos tarda 2:45 en llegar a Madrid, que pasa por Elche y Orihuela, que a quien le ha venido bien ha sido a Elche, porque Elche, cualquier ilicitano puede ir de Elche a Madrid de una forma directa, pues ya no tiene ninguna parada en 2 horas, eso sí que es una maravilla. Entonces, qué gol que nos metieron en aquel momento, cuando directamente pues, pasaron ese AVE por Alicante con 100 kilómetros más ida y vuelta, lo cual encarece además los precios, con un paso totalmente fuera de lo común, que es por los tubos del trasvase, que genera pues unos incrementos, digamos, a nivel de sostenibilidad y demás, pues increíbles, y evidentemente, pues bueno, ¿qué estamos? Con 2, yo no hablo de la frecuencia, 2 aves, están pidiendo 4, 6, 8 aves, pero ¿para qué más aves? Mucho cuidado, no se están llenando esos 2 aves, no se está diciendo, pero sacaron 30.000 billetes a un precio muy barato de 18 euros, que se cogieron para cuando era el IFEPA en Madrid, para fines de semana, pero los aves están con un porcentaje muy bajo de llenado, cuando Alicante pues tiene de 8 a 11 aves diarios, que se llena en un 80-90%. Sí, pero aquí lo curioso es que aquella fecha fue fatídica, sin duda alguna, de un fiasco total, pero es que luego ha seguido pasando el tiempo y pocas cosas se han enderezado, porque se ha consolidado el trayecto, porque además se ha hecho un agujero tremendo para soterrar el AVE, con lo cual la inversión ha sido inmensa. 1.900 millones de euros, Antonio. 1.900 millones de euros. Pues un auténtico disparate. Y ahora hay quien dice disparate, que parece que no era lo que esperábamos. Que abrir los ojos ahora parece un poco increíble, ¿no, Gonzalo? Hombre, yo en disculpa de Ramón Luis Valcárcel, al cual aprecio, de aquella firma del trazado, lo que se le vendió, que viene verdad que no se ha cumplido luego en gobiernos posteriores, es que íbamos a tener el AVE al mismo momento que lo iba a tener la Comunidad Valenciana con esa firma de Eduardo Zaplana, que estuvo aquí. Pero claro, recordemos que a Valencia llegó el AVE en el 2010 y Alicante ha llegado en el 2013. O sea, 13 y 10 años antes de Murcia. ¿Eso qué hace? Que siempre
pues bueno, el que llega al final, como nos suele pasar aquí en la región, todas las infraestructuras llegan al final, pues ya llegamos en un momento, como ha pasado con el aeropuerto, con otras situaciones. Y ahora andamos con esas peleas de... Tú has dicho que los políticos miran para atrás, ¿no? Y que no miran para adelante. Es que yo creo que la gente piensa que no miran ni para atrás ni para adelante, miran para adentro, que miran para ellos. Si es que muchas veces es como la mujer del César, no basta con ser honrada, hay que parecerlo. Y desgraciadamente yo creo que la sociedad tiene asumido que los políticos miran por su interés personal. Y si no se cumplen las promesas ni entre ellos, si ya entre ellos no se cumplen las promesas, imagínate de cara a la sociedad. Te van a decir lo que necesiten para ganar las elecciones, eso está claro. Lo que es una vergüenza, yo he cogido ese AVE ya un par de veces. Bueno, la primera vez aluciné porque me sacaron el billete en la universidad, yo no lo sabía, y resulta que voy de Madrid a Albacete, Albacete a Cuenca, de Cuenca a Alicante, y cuando llegué a Murcia habían pasado 4 horas, ¿no? Y digo, ¿y esto es el AVE? O sea, decir, no. Bueno, y ya no digo que a Cartagena a ver cuándo llega, porque en Cartagena todavía lo estamos esperando y la gente ya no se lo cree. O sea, cuando sería uno de los elementos claves, en alguna ocasión lo hemos comentado, que eso para que Cartagena llegue a ser puerto home, es decir, puerto de salida de barcos para todo el Mediterráneo, pues es necesario que tener una buena vía de comunicación con el resto de España, fundamentalmente con Madrid. Entonces, el AVE a Cartagena sería tan importante como a Murcia. Y entonces ese retraso significa dinero que vamos a perder todos, bienestar que vamos a perder. Dicen que están en ello, dicen nada más que el trazado va a venir directamente, no va a pasar por Murcia, sino que viene directamente de Crevillente y tal. Está bien eso que digan de que están en ello. Eso dicen, de Elche a Cartagena directo. Que está bien que digan que están en ello. Era lo mismo que dijeron cuando llegó a Alicante y todavía aquí esperábamos 7 años. Yo solo quiero ver, que el AVE vaya directo a Cartagena, si pasa por Murcia, eso quiero ver. Ha hablado Gonzalo como usuario y también hemos cogido opiniones de más usuarios del AVE. Vamos a escucharlos. En este viaje ha sido perfecto. Madrid, Murcia, 3 horas, no ha llegado a 3 horas y media, muy poquito. Fantástico. Debería ser un poquito más barato, 170 euros. A veces se hace un poco pesado, pero depende del trayecto que hagas. Creo que deberían tardar menos porque suelen tener muchos retrasos y se suelen parar muchísimo en muchas estaciones, pero mucho rato. Deberían pasar con más frecuencia. Bueno, está un poquito alto, así que sí, un poquito más barato no estaría mal. Pero Albacete sí, debería de parar. La primera vez venir 1 hora más tarde, pero hoy exacto. Sí, creo que tardaría menos si fuera por otro sitio, ¿no? Debería de haber más, porque uno solo directo, pues me parece poco. Menos de 5 horas o 4 y pico no tienes. Entonces no se puede equiparar con el coche. Es a estas alturas ya, mirando al futuro, vamos a hacer lo que reivindicamos. ¿Es en estos momentos planteable que la línea por Albacete se pueda reforzar y dar mejor servicio, o ahora ya es muy complicado? Antonio, yo no lo veo, pero no lo veo por el tema de económico, además ni en un gobierno ni en otro, y el que lo diga yo no me voy a fiar de ello, yo lo veo totalmente inviable. Hay que pensar que vamos, el tramo de Cartagena y de aquí a Chinchilla, pues es que tenemos vías sin electrificar fundadas, inauguradas por Isabel II en el año 1860. Son las vías que tenemos de aquí a Chinchilla. Hoy por hoy, mucho cuidado, hubiera salido mucho más económico, más barato el trazado, que había estudios previos por una zona más llana y mucho más barato que el que se ha hecho. Pero sinceramente yo no lo veo, por tanto, sacar ahora a colación otra vez ese tema, yo no lo veo realmente bien. Pero no podemos resignarnos, ¿no, Pedro? A que... Pedro, lo van a sacar en las elecciones y van a prometer que se va a hacer, no sé qué, no van a engañar una vez más. Que saquen los políticos, deberíamos he dicho claramente que no me lo voy a creer. Pero deberíamos sacar a los ciudadanos, Pedro, deberíamos sacar a los ciudadanos, pero no resignarnos. No, yo creo que hayan... No sé, yo creo que en su momento, ahora... Lo teníamos que haber sacado en el 2001. Si no, tantas cosas tendríamos, querido Antonio, que hacer, que se han hecho y hemos visto, y muchas se han dicho. Vamos, yo en esta situación, alguno de vosotros lo conocéis, estaba en la Comisión de Infraestructuras del Partido Popular, de la antigua Alianza Popular, en esos momentos, en el año 2000, y comentamos en más de una ocasión, Pepe Gómez, que en paz descanse, Joaquín Moya Angeler, otros, esos condicionantes de todas estas obras. Se tomaron esas decisiones, más que nada,
porque desde un punto de vista político se creía que llegara el AVE, nos dijeron que en el 2010 llegaba el AVE, como hemos comentado antes, como que sí llegó a Valencia, como sí llegó a Alicante, aquí luego nos metimos con el tema de soterramiento, demás, lo que ha llegado. Ahora es totalmente inviable, que es una cosa que se puede hacer. ¿De dónde salen 2.300, 2.400 millones que habría que necesitar hoy por hoy, tal como están en los precios para acometer esas obras? Nos los pueden, claro que puede llegar ahora mismo el PSOE, puede llegar el PP y lo puede prometer. ¿Para qué? Para el año 2040, 2050. Recuerdo todas aquellas conversaciones final de los años 90 en los que se nos trasladaba a los periodistas, ¿no? Hombre, había un elemento clave para lo de luchar por el AVE, ¿no? Y era como elemento de negocios, ¿no? Es decir, la buena comunicación con Madrid, la excelente comunicación de Madrid, porque claro, estos ciudadanos en apariencia pues parecían algunos estudiantes, otros pues que van por sus asuntos, pero el tema de quien tiene que ir a trabajar a Madrid y plantearse la ida y la vuelta, o al revés, o de Madrid aquí, ¿qué ventaja tiene ahora con el AVE? En este mismo instante en el que sí que están funcionando. Pues yo es lo que digo, que con quien me muevo habitualmente, pues resulta que al final estás condenado a volver a seguir yendo en el coche. Entonces no tiene ninguna viabilidad. El avión en su día se planteó y resulta que siempre se comentaba lo mismo. Bueno, pues a Corbera o a San Javier, cuando había los vuelos de San Javier, decía, pero tienes que ir una hora antes, entre qué tal, llegas a Madrid, el que sales, entonces ya pues casi como tardas lo mismo en coche, pues al final el coche. Pues no tiene sentido que esté ocurriendo lo mismo ahora con el AVE. El hablar de 3 horas y media, 3 horas 40 minutos, es decir, y que estás pendiente de una hora, es decir, cuando salga el AVE. Pues salgo de mi casa con mi coche cuando... Entonces ya no estamos respondiendo a las necesidades de las que se hablaba en aquellos momentos. Además, hemos tenido un ALBI hasta hace poco que prácticamente llegaba en el mismo, en el mismo de tiempo. Y mucho más barato, porque esa es la otra cuestión. Porque no hemos hablado de los precios, porque otra cosa son los precios del AVE. Ir y venir en el precio más económico, por menos de 140 euros, no va y viene de Madrid del AVE. ¿Quién puede pagar eso? A mí me da la sensación que me han puesto el mismo tren más caro. Porque es verdad, estando dentro no tienen la sensación ni de ir más rápido ni de ir en un AVE, porque tampoco el lujo es mucho mayor, ni no sé, es decir, yo tengo la sensación, y como usuario, de ser prácticamente el mismo tren. Sí, es muy sencillo. Hoy mismo, esta mañana ha tenido que ir un amigo y compañero, que no voy a decir su nombre, que todos lo conocemos que estamos aquí, porque tenía que hacer una gestión por la mañana en Madrid y encima regresar con otras 2 personas. Y dices, bueno, pues si es que el coche era lo más eficaz, y encima paraban a comer a mitad de camino, que hay varios restaurantes muy gratos como para hacerlo. Pero dices, pero claro, cuando te lo planteas así, estás fuera de ese elemento que suponía el AVE. Negocios, ida y vuelta, eficaz, rápido y tal. Pues no estás en esa clave ahora mismo. De todas formas, Javier, sí que va a haber en las próximas semanas, van a poner los partidos políticos encima de la mesa, sí hay que incrementar las frecuencias, poner más trenes, AVE, sí se refuerza la línea por Albacete, eso va a salir. ¿Algo de eso es asumible? Vamos a ver, yo creo que cualquier... Vamos a pedir, estamos en campaña. Antonio, cualquier entidad y Renfe y Adif, si ven que hay evidentemente capacidad para poner 4, 6, 8 trenes, los van a poner, porque yo entiendo que ahí eso debe ser cosas de técnico, ahí sí que los políticos no deben de decir, pues yo, por decir que tenemos 8 AVE a Madrid diario, pero que los AVE vayan con el 10% de capacidad. Ahora mismo están rondando el 40%, como he comentado, si Alicante tiene fines de semana 10 y 11 AVE, pues es porque prácticamente va con un 80-90% de capacidad y lo llena. O sea, que es que yo creo que eso no es una cosa política, ni tiene que decir el político, pongo 3 trenes o pongo 7 trenes. El político tendrá que decir, señores técnicos de Renfe Adif, ¿cómo está ahora mismo el llenado de los trenes? ¿Qué capacidad hay? ¿Qué horarios tenemos? Y son los que de alguna forma tendrían que dirigir, técnicos. Que no contrate a los mismos que han hecho lo de los trenes de Asturias y de Cantabria, para hacer los cálculos. Eso es otra historia, por eso, pero eso es porque no han ido midiendo los recrecimientos que tiene la vía año tras año. Hablamos de esos trenes de largo recorrido, pero también de cercanías. Javier, bueno, ahí en Cartagena sí que se plantea que se van a incrementar los números de trenes. Es que es fundamental, es que es necesario. ¿Por qué? Es que desde mi punto de vista debería haber una lanzadera entre Murcia y Cartagena cruzando el puerto de la Cadena. Eso es lo que se tiene que haber hecho hace 30 años. Porque el eje de desarrollo de esta región, guste o no guste, es el eje Murcia-Cartagena. Y ahora con Amazon ahí puesto y con un montón de industrias, parece que se está empezando a desarrollar lo que se debía haber hecho. Entonces hay muchísima gente, yo lo veo por las mañanas. Tú sabes, yo trabajo en Murcia, pero vivo en Cartagena y hay un tráfico tremendo de gente en los 2 sentidos. Cada vez hay más gente que trabaja en una ciudad y vive en la otra ciudad, por lo cual es fundamental
Pero yo nunca me he planteado coger el tren de cercanías para venir, porque primero no es viable tal y como está desarrollado hoy en día, pero si se aumenta la frecuencia y la facilidad, pues a lo mejor algún día me lo pienso. Es que ese ha sido uno de los grandes inconvenientes de esa comunicación Murcia-Cartagena. De todas maneras, el tren convencional de cercanías en la región de Murcia ha sido un desastre siempre. Más aún, ahora estamos completamente aislados. O sea, no nos planteamos ni siquiera, fíjate tú, para los carnavales de Águilas, ¿no? Es inviable. Otros años, simplemente porque no existe ahora mismo, ¿no? Otros años se planteaba el refuerzo, porque la gente somos muy sensatos. De, oye, me voy a ir a Águilas. Esto es una cuestión lúdica, no es una cuestión de negocios como la que tú estás apuntando, que es lo más sensato en el caso de Murcia-Cartagena. Pero dices, cuando la gente tiene opciones, pues claro que los aprovechamos. El transporte público, cuando es eficaz y cuando es eficiente y no te da problemas, pues ¿cómo no lo vamos a hacer? En algunas ocasiones se ha traído aquí a expertos de lo que yo conozco muy bien, que es Bilbao, que era una ciudad completa, era un desastre Bilbao. En los años 80, para ir de Baracaldo a Bilbao, que es algo así como ir de Molina de Segura, venir a Murcia, podías tirarte en algunas ocasiones hasta 2 horas, por los colapsos que había, no había otra opción que no fuese ir en coche. Entonces, el tren completamente ineficiente, no existía el metro, y por supuesto que no había ni tranvías ni otras alternativas. Entonces, ese colapso hizo que se repensase la cosa. Quiero decir con esto, a día de hoy es un modelo y las opciones y las acciones políticas pueden cambiar la realidad para bien. Entonces, en este caso, lo que pides es que la responsabilidad de los trenes de cercanías son del gobierno central, que lo resuelvan ya, que no nos pueden tener aislados, no pueden tener a Lorca completamente aislada, no pueden tener esa... Cuando hablamos de lanzadera, que siempre quizás no sé si nos entienden muy bien los ciudadanos cuando decimos que viene a ser como que fuese en realidad casi un metro, porque entre Murcia y Cartagena tiene que haber un metro por la cantidad de afluencia de gente que va y viene durante todas las horas. Tú no me puedes poner un tren que a las 8 de la mañana que haya 2 a las 9, o sea, uno a las 8, otro a las 9, pero que luego esté aislado. Eso tiene que ser durante todo el día. El flujo incrementará el uso y del uso, pues al final se verá que las cifras coinciden en que hay que poner más. El tren de Murcia-Cartagena, en vez de cruzar la Puerta de la Cadena, te lleva hasta Sucina, prácticamente, y luego de Sucina, que es San Javier, y luego Cartagena. Es decir, una L es una locura, es una L, por llamarlo L de alguna manera. Y llevamos con eso, pero vamos... No, a mí me parece muy interesante y la verdad yo creo que es una muy buena noticia esos 10 trenes que van a recorrer a diario en cercanía en Murcia y Cartagena. Pero un apunte, porque hoy lo leía precisamente esta mañana en prensa, que yo no estoy de acuerdo, que ha solicitado, estamos aquí dentro de la política, la alcaldesa actual de Cartagena, que ha dicho que sea gratuito. A mí no me gusta, y aquí hay un prestigioso economista, pero el transporte, vamos a ver, una cosa es que haya pues unos bonos para estudiantes, para personas de tercera edad, para otros, pero no vayamos a un transporte gratuito porque desvirtuamos el tema. Habrá que pagar por el transporte porque así se sabrá si realmente el transporte es beneficioso o no. Si tú haces una cosa gratuita, entonces mucho cuidado con eso. Y respecto al tema de cercanías con Lorca, desde luego es vital. Perdimos la conexión con la Almería en su momento, pero también tengo que decir, en honor de la verdad, precisamente con los alumnos, hago un viaje la semana próxima allí al tramo Lorca-Purpí, que va bastante adelantado, el tramo que nos va a conectar en AVE con Almería. La fecha límite está en 2026, esperemos que lleguemos, pero evidentemente pues será maravilloso. Yo hace 5 o 6 años que no voy Águilas, y yo cuando esté el AVE, pues cojo un domingo y me voy a comerme un arrocico a Águilas, que hay unos sitios estupendos, o sea, claro que se va a notar económicamente en todos los aspectos. Pues afortunadamente, excepto un tramo en Lorca del paso por Lorca, que es el único que no está adjudicado, los demás están ya en obras, avanzando. Pues que cumplan los plazos, por favor. Y ese corredor mediterráneo, ese tramo, pero yo creo que en 2026 vamos a llegar. Lo hemos dicho al principio, estamos en campaña electoral. Vas a escuchar un montón de cosas que no te puedes creer. El transporte gratuito, ¿cómo te vas a creer eso si está el gobierno central planteando cobrarnos la autovía? O sea, te van a cobrar la autovía. Te van a cobrar la autovía y te van a dar el tren gratis. En fin, que son cosas que no se le pueden dar crédito. De cobrar las autovías. Hemos pedido opinión porque en efecto se está insistiendo. De hecho, quienes están en el mundo empresarial, de este sector, están planteando que no debiera ser un asunto político, que es algo técnico, que es una necesidad y con independencia de quién gobierne hay que poner un peaje. ¿Opinan? Si no hubiera más remedio, sí. Lógicamente, prefiero que sea gratuita. Pues la verdad es que no, porque ya pagamos bastante.
Pues la verdad es que no. Ya gastamos suficiente con el coche, con todo lo que conlleva, la gasolina subiendo. Creo que no hace falta. Si hay que lo poner obligatorio, imagino que habrá que pasar por el aro. No, para nada. Me imagino que esas autopistas ya están más que amortizadas y pagadas con dinero público, o sea que sería un robo. Para poder mantenerla en buen estado y que podamos disfrutar de una conducción segura, sobre todo, si hay que pagar, sí que pagaría. Sin duda, si se ve una contraprestación que obtenemos un beneficio a cambio. Hombre, yo estaría dispuesto a pagar una cantidad mínima, pero los precios que ponen en autovía y autopistas son desorbitados. Pero es que no creo que sea necesario tener que pagar por una cosa que creo que sería obligatorio tenerla. Hay otros recursos para mejorar la infraestructura de las carreteras que no sacando el dinero al usuario. Sí, claro, sí, realmente se nota una mejora, pero yo creo que las carreteras están bien ahora como están. Si es solo para mejorarlas, sí, si es para lucrarse y eso, pues no. Sí, lo que pasa es que lógicamente ofrecen menos calidad a la hora de la conducción y menos seguridad. Está claro que es una alternativa, no es la deseable. La verdad es que sí, están bastante bien. En su mayoría sí, creo que no. Creo que hay 4 arterias y por ahí habrá que pasar. Están bastante bien. Sí, pero bueno, no hemos acostumbrado a autovías y autopistas y las carreteras secundarias son más peligrosas. La última pregunta era sobre si tienen buenas condiciones las carreteras secundarias para poder cogerlo como alternativa. Pedro, ¿esto es un globo sonda o será una realidad? ¿Tú crees? Eso de tener que pagar peaje por usar autopistas y autovías, por ejemplo, aquí en la región de Murcia. A mí, Antonio, esto me pone francamente de los nervios. Lo vengo escuchando muchísimos años y me da la impresión de que antes o después va a ser una realidad. Pero una realidad que sería una realidad monstruosa. Vamos a ver, yo me gusta dar siempre números porque, bueno, para eso soy, digamos, ingeniero, ¿no? Vamos a ver, las carreteras generan 30.000 millones de euros al año. La gasolina, sabemos el impuesto de la gasolina, de 100 euros, cuando nosotros llenamos 100 euros a nuestro depósito, a mí me toca todavía algo más llenar el depósito, 100 euros, de esos 46 son de impuestos, ¿vale? Los presupuestos generales del Estado. 34 es lo que vale realmente el costo del combustible, 18 es la logística de traer pues, a la gasolinera todo el transporte y demás, y 2 son los que se queda el beneficiario de la gasolinera. Quiero decir que solamente la gasolina ya reporta 13.000 millones al año, y eso lo hace la carretera, se genera a través, evidentemente, del gasto de ese consumo en carretera. Pero es que luego tenemos, pues yo creo que 10 o 12, o sea, tenemos el impuesto del patrimonio, en el cual nosotros nuestro coche lo ponemos, tenemos en las primas de seguros, tenemos las ITV cuando las hacemos, tenemos el impuesto patrimonial cuando se transfiere un vehículo, tenemos el impuesto municipal de los vehículos, tenemos las multas. Este año pasado la DGT ha recaudado casi 700 millones de euros en multas en nuestro país. Estamos hablando de una conservación que el costo de la conservación en España lo que se ha invertido han sido 1.357 millones. Hemos hablado de 30.000. ¿Nos van a hacer pagar eso? Independientemente, yo oía a Pérez Navarro, al cual le tengo bastante estima porque le conozco personalmente, el jefe de la Dirección General de Tráfico, el director, y claro, vamos a lo político. Decía para amparar, es que una anciana, una viejecita, no tiene por qué sustentar las vacaciones con su, perdón, las carreteras con su pensión. Eso es, ese argumento se pone encima de la mesa. Vamos a ver, o sea, un argumento, pero que argumento si ojalá cada uno pudiéramos pagar los impuestos que realmente consumimos. Pero yo digo una cosa, educación, aquí en la región de Murcia, tiene un presupuesto este año de 1.600 millones de euros. Yo he tenido a mis hijos como mucho, no por nada, me lo he podido a lo mejor permitir, pero en un colegio privado yo le podría decir a la administración, oiga, yo tengo que pagar además 250 millones de euros a la UMU y a la UPCT y salen también de mi bolsillo de impuestos aquí en la región. No se puede ir, evidentemente, con esa filosofía. Hay una cosa, si es que quiere recaudar más, la administración quiere recaudar más, porque además el problema, y por eso yo creo que al final vamos a llegar a eso, cuando todo el tema de los presupuestos del Pedro Sánchez se comprometió a que el 1 de enero del 24, que tiene un posible retraso de año y medio, con el plan de transparencia y resiliencia para recibir el dinero europeo, pondría un cierto peaje. El problema sería plantear pues una viñeta. Sería plantear una viñeta al estilo, Gonzalo, que yo sé que viaja todavía más por Europa que yo, que está en muchísimos países, pero una viñeta no ya de cara incluso
al español, que como digo ya paga el suficiente dinero por esos tramos, sino una viñeta que pagarán los que verdaderamente no pagan impuestos en este país, que son la gente que nos viene del extranjero. Hay que pensar, yo os puedo decir que 100.000 vehículos de fuera de España entran en nuestro país todos los días, como media. En verano, evidentemente, mucho más. Estamos hablando de 40 millones de vehículos que vienen de Europa, pues sobre todo de Francia, de Alemania, en periodo de verano, vehículos de transporte. Esos vehículos entran a nuestro país y están pues machacando las carreteras, muchos de ellos pues vehículos evidentemente pesados de transporte y no pagan un euro. Pues es muy fácil esa viñeta que hay en países, como sabe Gonzalo, y también Javier, como está en Alemania, está en Austria. Nosotros vamos a cualquier sitio de Europa y pasamos una frontera y tenemos que comprar en la primera gasolinera lo que se llama una viñeta, que es como una etiqueta que la ponemos y nos marca, si no, no llega y tal. Si estamos hablando de esos 40 millones de vehículos que entran a una media, como está en países de Europa, de 10 euros diarios, con una media de 4 días que pase cada uno de esas personas que entra en nuestro país, ya estamos hablando de una recaudación de 1.600 millones de euros, más que suficiente para pagar la conservación de las carreteras. Entonces, que no nos vendan ninguna moto ni ninguna situación evidentemente irreal. ¿Qué pasa? Que las empresas, y ya termino, las mismas empresas de construcción, muchas de ellas, Sopan también, mi buen amigo el Joaquín Núñez, sale porque le interesa, no, hay que poner, claro, entiende de que va a haber pues más contratos de conservación, de mantenimiento, y eso evidentemente alimenta a las empresas, pues van a tener evidentemente más obra, pero es que nos habla además de 9 céntimos el kilómetro. 9 céntimos el kilómetro, ¿cómo estamos? O sea, una persona normal aquí en España hace 20.000 kilómetros al año. 9 céntimos el kilómetro. O sea, estamos hablando de que va a pagar un contribuyente 1.800 euros al año por pasar por las carreteras, algo desde luego inaudito. Javier. Sí, es que en esos términos que se ha planteado yo es lo que tampoco comparto tu opinión completamente. Sí que pondría algún pequeño matiz. Por ejemplo, aquí estamos en la región de Murcia, nos vinieron bastante más tarde las autovías. Siempre hemos sido como una isla y entre otras cosas en esto yo que he tenido que y sigo viajando mucho de norte a sur, pues resulta que ahora mismo desde que se liberalizó la autopista entre Vitoria y Burgos-Vitoria, pues ya no se paga nada, cuando era una de las autopistas más caras de España, que decía, oye, que había que... Entonces, de repente, se liberaliza, se pasa a convertir a una autovía que se paga entre todos y dices, oye, yo me alegro, pero si ahora se plantea un pequeño de lo que era una tarifa importante que tenías que abonar obligatoriamente, porque ir por la Nacional 1 era horrible y muy peligroso, porque la Nacional 1 pues tiene, entre otras cosas, mucho tránsito también de camiones, de vehículos pesados. Bien, en ese caso, dices, cuando lo has planteado, se ha planteado a esos ciudadanos que pagaban mucho, de hombre, ¿cómo vamos a pagar? Pero si usted estaba pagando entre 10 y 12 euros por ese pequeño tramo de kilómetros y ahora sí le están diciendo por qué se revela tanto. Quiero decir, habrá que buscar un consenso en algunos lugares especialmente y sobre todo la parte que tú dices. Cuando tú vas a Portugal, bueno, cuando pasas a Francia directamente, sabes que tienes grandes autovías que te atraviesan el país y que son de pago y caras. Y cuando vas a Portugal, que quizás me parece que pueda ser un modelo más asumible por nosotros, esas grandes autovías que sí que han abierto y han comunicado todo el país, porque Portugal, los que viajamos a Portugal hace 20, 30 años, aquello era un desastre para ir de una ciudad a otra, porque eran todo carreteras de montaña y de las viejas de aquí, ¿no? Entonces dices, eso de que tengas que pagar un previo para decir, usted los kilómetros que use, no se preocupe, usted lo que va a hacer es ingresar una cierta cantidad estimada de los kilómetros que vaya a hacer, y si no lo consume, como es como un bolsillo que se le genera ahí, a los 3 meses, si no recuerdo mal, se le devolverá ese importe. Pues quizás para esos 40 millones de vehículos que pasan por aquí y que aprovechan toda nuestra infraestructura, claro, también nos hace muy atractivos para el turismo, pero también es verdad que ellos se benefician sin nada. Claro, entonces dices, ese equilibrio habrá que guardarlo, o ya el modelo suizo en el que dices, usted es de fuera, pues usted paga y los suizos no pagan. Eso me gusta. Vamos a ver, a mí me parece una aberración, con todos los respetos, porque por ejemplo, lo que se ha liberado también es el viaje en autopista hasta Barcelona, que yo voy regularmente y ahora no se paga nada hasta que llegas a Martorell. Pero perdona un inciso, Gonzalo, es que estamos hablando de autopistas que las hizo iniciativa privada. Sí, lo sé. Era lógico, pero no iniciativa pública. No, pero te quiero decir que ahora no pagan, ya han pasado a nivel de Estado. Que ahora no pagan nada, ahora son públicas, bueno, y es verdad que antes yo pagaba 50 euros por ir, pues ahora que pague 8 no me va a suponer. Pero yo no voy a eso, yo voy a mi autovía Murcia-Cartagena. Es que yo no tengo otra alternativa, señores. ¿A dónde voy? Es que no hay una... Torrehuera, por Beniel. Claro, no, hombre, estoy diciendo algo que no me haga ir a
me voy a Águila al carnaval y después vengo a trabajar. No, estoy hablando que no tengo una alternativa viable para no usar esa autovía. Eso me parece una aberración. Además que me digan, perdona, que eso lo hacen porque ahora se han dado cuenta que tienen que hacer una conservación de una carretera. Vamos a ver, yo no soy ingeniero, pero cuando tú haces una carretera se supone que estás pensando ya en el mantenimiento. No me vendas cuentos de la lechera. Y esa ancianita que no tiene coche se monta los fines de semana en el coche del yerno del suegro y se va también por ahí. Claro. El aeropuerto, también hemos cogido opinión de los usuarios. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Sus opiniones. Lo veo un poquito escaso, sinceramente, dependiendo de las conexiones que ahora mismo hay con un montón de aeropuertos. Si hubiesen más sería mejor para la región. De este debería haber un poquito más de vuelos. Las conexiones a Madrid sí deberían de tener más conexiones a Madrid. Y ya de Madrid pues, podemos salir a cualquier lado. Murcia-Madrid sería importante. Murcia-Madrid sí, seguro. Sí, por lo menos Murcia-Madrid, Murcia-Barcelona, o algunas capitales más, pero bueno, entiendo que tampoco podemos pedir mucho. Con el norte, sobre todo con el norte, a Coruña. Madrid-Murcia y Madrid-Barcelona, que son las ciudades más importantes de España. Sobre todo una cosa que venía yo comentando con una amiga, que hubiese autobuses o alguna línea, por ejemplo, desde Cartagena, que yo quería venirme en autobús y no hay eso, a un aeropuerto que se queda un poco como aislado. Yo he venido en coche. Vengo con mi coche particular. No, nosotros venimos en el coche público porque venimos de un pueblo de aquí al lado. Pedro, Madrid, enlace con Madrid y Sí, Barcelona bueno. y comunicaciones una vez que llegas al aeropuerto con la costa, con Murcia y demás. Sí, está claro. Yo el tema de Madrid lo he venido diciendo, pues bueno, casi todas las veces que hemos estado aquí y hemos hablado de infraestructuras, pero no sé por qué circunstancias, ni tampoco mi buen amigo Diez de Revenga, el consejero de ahora, ni los consejeros están diciendo que con el AVE a Madrid, que el otro que no hace falta el vuelo a Madrid. Vamos, yo pongo siempre, voy a poner otra vez el ejemplo de Alicante con esos de 8 a 11 aves diarios. Alicante tiene 5 vuelos diarios a Madrid. Y tiene 8, 9, 10 aves diarios y tiene 5 vuelos a Madrid con capacidades del 70 al 80%, con 2 compañías además, vuela Iberia y vuela Nostrum. Pero si la mitad son ¿Qué murcianos. ventaja? La Sí, mitad de los claro, que se montan ahí son murcianos. y más de la mitad, se ha hecho alguna vez algún estudio, Gonzalo, pero no es solamente ya el tema de ir a Madrid. Gonzalo que va a Abu Dhabi, por ahí, a sitios. Qué comodidad es que tú llegas al aeropuerto de Murcia, metes tu maleta y ya, como tienes vuelos, si tienes de Murcia a Madrid, ya de Madrid sales a Abu Dhabi, Pedro, sabes al Cairo yo lo cuento o a una Nueva vez. York. Yo no he conseguido todavía, y viajo regularmente, no he conseguido todavía salir del aeropuerto de Murcia. La agencia de viajes nos mira y nos mira conexiones por todo el mundo y tal. Una Y vez, pero todavía por conocerla, no he Gonzalo. podido salir del aeropuerto de Murcia Pues en ningún vuelo es una internacional. pena, es una pena también que nos estén vendiendo a la película. Ha crecido este mes de enero, decían el otro día, el 64%. Bueno, primero, no me lo compares con la pandemia. Vamos a ver. Estamos hablando de que este año, el año pasado, ya sin pandemia, no ha llegado ni al 1.000.000 de viajeros. Se ha quedado en 860 y tantos mil. Cuando salió de San Javier, pasaba de 1 millón y llegó en el año 2006, 2007, 2008 a pasar de los 2 millones y mejor de aeropuerto viajeros. europeo de su categoría, como se le dio un premio. El aeropuerto de San Javier llegó a ser el 11º en el puesto 11 de tráfico de viajeros. Ha acabado Corbera este año en el puesto 28. La séptima ciudad de España, sí. casi sexta ya por habitante. El aeropuerto es número 28. Pero si tú le das la gestión de ese aeropuerto de Murcia a AENA, que es el mismo que gestiona tu máximo competidor, Dios mío de mi vida. Está claro, eso es el primer Haberle dado la gestión a un grupo independiente de empresas que se presentó, ¿de acuerdo? Y que podía haber hecho este aeropuerto pues como el de Luton de Londres o el de ya se ha llevado algún Charleroi. amigo Mariano Menor, que ha tenido que dimitir de alguna forma y tal. Vamos a ver, porque la estrategia de vuelos, pero el problema, como comenta Gonzalo, es AENA. AENA daba una seguridad, pero por otra parte no se va a hacer su propia competencia con Alicante. Sí, es Hay que sacar vuelos diferentes a los que tiene Alicante. Yo de aquí a un mes tengo un viaje a Nápoles y me tengo que ir hasta Valencia. No lo tiene Alicante, pues qué oportunidad de poner un Murcia-Nápoles. Pues iría gente a Nápoles a pasar un fin de semana, no sé. Es que tiene los mismos vuelos además que Alicante. No tiene y que vendrían de Nápoles para acá, que no solamente sí, sino que venga. La compañía Volotea, que además tiene alma murciana, pues ha intentado varios vuelos desde aquí, entre ellos a Bilbao, pero luego al final resulta que la eficacia que tiene Alicante, porque se la promociona, pues resulta que hace eso. Luego es que Volotea además tiene recorridos muy peculiares a ciudades, pues que de repente vuelos a Nantes desde Alicante, tiene vuelos a varias ciudades de Italia.
dices, es que hay que promocionar todo eso, esa competencia, pero claro, lo que estamos diciendo, ¿se va a intentar con cualquier compañía hacer la competencia el aeropuerto de Alicante con el de Murcia con el de Alicante? Pues no, seguramente que no. Las alternativas quedarán para Murcia. Bueno, en ello estamos, ¿no? Y por luego eso hay otro tema que no se ha tocado, es el tema de las mercancías en el aeropuerto. Con el potencial que tiene en Murcia de hortofrutícola, y es un tema que no se está viendo, y Alicante también pues está avanzando muchísimo en estos últimos años. Y fíjate tú que lo de Amazon todos esperamos que sea... Se esperaba, pero... Gonzalo, estamos hablando de lo que seguramente nos van a plantear los políticos en las próximas fechas. Vamos a hacerlo al revés. Plantear nosotros qué deberían abordar en las próximas fechas. Lo que tampoco sé yo es si la economía, y ahí te pido opinión, va a estar boyante como para, vamos a tener fondos y recursos y capacidad de gestión, de ejecución, como para poder afrontar, plantearnos ciertas inversiones en infraestructuras. ¿Cómo estamos ahora mismo? No me quedo muy tranquilo. ¿Qué previsión hay? No me quedo muy tranquilo cuando viene la comisaria esta de Europa, los agentes negros estos que vienen a supervisarnos, y se va diciendo que no tienen muy claro, que no hay corrupción, eso sí, pero que no tienen muy claro dónde va el dinero, ni dónde va el destino, todo si se va a ejecutar, si llega a las pequeñas dónde empresas. se está usando. Es decir, la verdad es que eso genera incertidumbre. Y tú me has escuchado muchas veces decir aquí que el mayor enemigo de la economía es la incertidumbre, porque la incertidumbre aleja la inversión, y la economía necesita inversión. ¿Cómo estamos ahora? Yo creo que estamos en una buena situación. Fíjate que en julio teníamos una inflación del 10%, ahora tenemos en diciembre hemos cerrado con un 5,7%, es decir, se ha reducido a la mitad en 5 meses. Es verdad que la inflación subyacente, que todo el mundo dice, que muchos no saben lo que es la inflación normal, pero sin la energía y sin los productos perecederos, pues sigue estando alta. Y es verdad que la inflación de los productos de alimentación ha sido un 15% en diciembre, lo que es la cesta de la compra. Y eso es una burrada, porque se hizo la medida aquella de bajar el IVA, y la verdad es que lo que se está reduciendo no es el volumen de compra, no es la facturación, sino el volumen de compra. La gente está comprando menos. Luego, no está siendo una buena medida esta del IVA. Yo creo que se ha diluido. De todas maneras, a lo que tú me preguntabas, las previsiones, yo creo que son previsiones razonables, que no vamos a entrar en una crisis, que acuérdate que alguna vez aquí he discutido con algún compañero hace 6 meses que vaticinaba en estos momentos una situación caótica. Yo creo que no estamos en eso, pero yo no espero realmente nada de los políticos, ni creo que estén ahora por preocuparse de ello. Ellos están ahora por las elecciones que tienen en mayo y las que tienen en diciembre. De todas formas, había un informe de Javier que Adimul, que han sido, ¿no?, los directivos, y que plantean que de cara a 2023 las previsiones de la patronal apuntan a un crecimiento de la actividad de la construcción en el 4%, motivado sobre todo por el incremento de la obra civil de un 12%, Pedro, y el 5,6% en la edificación no residencial. Sin embargo, prevé que la obra residencial se estanque este año por el efecto de la inflación y de los tipos de interés. ¿Tú qué previsión tienes? Sí, no, a mí cuando lo leí me pareció sensato, me pareció en el escenario que describían, que es algo que sí que estamos notando, ¿no? Es decir, por ejemplo, las hipotecas estamos viendo pues que han caído. Sí. Eso quiere decir que cualquier empresario normal de la construcción sea prudente, y por suerte les tenemos muchos muy buenos y muy prudentes, y esa expectativa pues está ahí. Evidentemente lo que es la obra pública es lo que sí que se está demandando desde hace tiempo, entre otras cosas porque lo estamos necesitando. Entonces es lógico que esos datos reflejados en cifras concretas que ellos daban, pues a mí también me parecía que era de sentido común. Y entonces pues todo ello va a hacer que sea un incremento, la construcción en general, lo que vaya a tener en los próximos meses, por no decir años. Y hay un elemento para el ciudadano que creo que es muy interesante. La construcción en España siempre va unida a un incremento de la actividad laboral, es decir, un incremento de las contrataciones. Sí. Y eso yo creo que puede ser bueno. Primero, porque es realista, y segundo, pues porque al final pues va a acabar repercutiendo. Y además la construcción tiene otro elemento importante, que cada vez más hablamos de mano de obra cualificada, ¿eh? Y ese se está haciendo también un gran esfuerzo por parte de las patronales, de decir, no, si a nosotros lo que queremos no es el paleta de toda la vida, queremos alguien que sepa utilizar muy bien todos aquellos recursos técnicos que tiene en su formación. Y yo creo que es un elemento muy importante a tener en cuenta a futuro. De ese estudio que han nombrado, a mí lo que más me llama la atención es un dato que dice que de 4 de cada 5 empresas murcianas
o no ha cedido a los fondos europeos de Generation o no tiene suficiente información para hacerlo. Eso me parece tremendo. Si estamos diciendo que vienen fondos de Europa para entrar en esa regeneración, para hacer aquellos cambios y resulta que no han cedido 4 de cada 5. El problema es que es complejísimo. Como lo hemos comentado muchas veces, nuestra estructura empresarial, especialmente en Murcia, es de pymes, y entonces, claro, para acceder a los fondos europeos, es decir, o te sumas, por ejemplo, en el PERTE naval se está intentando el captar a través de 2 empresas grandes tractoras proyectos que sean de las pequeñas, pero es que claro, cuesta, porque todo eso, como sabemos, oye, que si tú tienes 30, 40, 50 empleados, resulta que dedicar una parte importante, bastante pide Hacienda, Seguridad Social, de información que tiene que dar las empresas como para decir, y encima para que una subvención, hacer una subvención, tengo que dedicar a 3, 4 personas, tengo que dedicar no sé cuántas horas, paso de la subvención. Es que esto al final acaba, yo creo que siendo un poco así. En los ayuntamientos pequeños está ocurriendo algo también similar, porque también pueden tener acceso a ello. ¿Y qué es lo que pasa? Y dices, a ver, pero yo con mi tamaño, pero si resulta que para que me den una ayuda para paneles solares que podríamos generar aquí, tendría que dedicar, pues no, resulta que voy a... Entonces, ese es el problema que vamos a tener. Con todo y con eso, España está siendo modélica especialmente por sus empresas, en la cosa... Por eso nos están dando esos fondos europeos, porque somos el primer país, o sea, que no se nos olvide. Algo estaremos haciendo bien los españoles y las empresas españolas. Pero bueno, ese modelo en el que tenemos una estructura empresarial pequeña, pues hace que desde Europa, es lógico que intenten controlar muy bien dónde va el dinero, pero se nos escapa por esa parte. Habría que seguramente haber articulado algún sistema, algún hub donde estuvieran las administraciones, se está consultoras y demás para poder llegar... A mí me consta, por ejemplo, eso dentro de los centros tecnológicos de la región de Murcia, que se está intentando hacer eso. Se han generado, hablaba de lo del PERTE naval, el Centro Tecnológico Naval, ha puesto una oficina específica para eso, para que cualquier idea que se pueda sumar a estas grandes empresas tractoras, como por ejemplo son Navantia, pues que se pueda sumar ahí. Pero con todo y con eso, es que hablamos eso, de que dices, los que somos pymes, pues dices, ya, pero ¿cómo dedico yo? Si bastante digo con mi actividad diaria. De todas formas, ese dinero vamos a ver qué pasa en las próximas fechas, Javier, porque hay 2 palos que tocar, Gonzalo. Por una parte, la necesidad de reforma de las pensiones, para que siga habiendo dinero, y otra, el posible incremento de autónomos. Sí. Son 2 cuestiones que pueden ocurrir en las próximas fechas. Hombre, a mí lo que más me preocupa en un primer momento es el asunto de las pensiones, porque yo creo que ahí tenemos una debilidad, y eso lo sabes tú mucho mejor que yo, una debilidad estructural a futuro importantísima. La sostenibilidad del sistema está muy en el punto de mira de Europa, porque no se ve muy bien. Europa nos lo viene avisando hace tiempo, pero nunca. Aquí hemos hablado muchas veces de alternativas, que si la mochila austríaca, que si no hay otros sistemas distintos, y no se quiere coger. Nadie, es que ese es el problema. Eso tendría un coste político importantísimo. Entonces nadie quiere, y menos ahora que estamos en periodo electoral. Y eso es una tristeza, porque si al final se hace es porque Europa va a obligar, porque de hecho ya va con retraso. Pedro, presidente, yo me refería al estudio de DIMUR, del Observatorio de Directivos. Los directivos de la región ya vislumbran las consecuencias negativas de la guerra de Ucrania, que ha generado una mayor inflación y una consecuente subida de tipos. En consecuencia, se genera un clima de incertidumbre, que hablaba Gonzalo, y hablaba también antes de la inversión en obra pública y en edificios residenciales. ¿Qué crees tú que va a ocurrir en ese sentido? Bueno, la obra pública va a despegar, ¿no? Yo quiero pensar que va a despegar. Se estaba hablando aquí respecto a los fondos. Quiero puntualizar lo que comentaba Javier. Efectivamente, las trabas administrativas han sido totalmente bárbaras. De hecho, muchas administraciones de capacidad centrales ya empezaron cuando oyeron sonar las campanas, empezaron ya a preparar para tener preparados proyectos. Nosotros desde la Universidad Católica de San Antonio, la cátedra de movilidad, ha ayudado a ayuntamientos pequeños y no tan pequeños, incluso al Ayuntamiento de Alcantarilla, Lorquí, Molina, Ceutí, a preparar estudios de movilidad para tener acceso a esas ayudas comunitarias. Es que la cuestión técnica es muy importante, por eso es que luego te lo tienen que variar y tienes un periodo de tiempo concreto. Que luego, efectivamente, con lo cual el pequeño, como estabas tú, el que tiene 40 empleados, no puede ni sabe cómo hacerlo. Respecto al tema, yo estoy convencido que evidentemente va a haber un repunte fuerte. ¿Cuánto queda por hacer? Todo lo que queda, imaginemos aquí, terminar ese arco noroeste, terminar el arco norte, el tercer carril desde Crevillén hasta Puerto Lombera. O sea, hay muchísimas todavía cosas que hacer. Se está viendo poco a poco un
repunte de la edificación, y yo lo estoy viendo perfectamente en mi departamento. Yo son todos los días los que entran solicitudes de empresas para fichar ingenieros, para fichar arquitectos, para fichar aparejadores, cuando hace 3 o 4 años la cosa estaba muy parada. Pero a mí un tema que me preocupa mucho es el tema de la inflación, es el tema de que llevamos un año en el que se van a dejar sin ejecutar muchas obras y hay un dinero que se va a perder incluso de Europa porque han subido, porque estamos hablando de inflación en algunos productos del 10-12%, pero en construcción, querido Gonzalo, hay productos que han subido 60-70%, unos disparates, con lo cual, ¿qué pasa? Cuando se desarrolla un proyecto, se desarrolla con una suficiente antelación, a la hora de sacarlo en el boletín, licitarlo, pues se licitan la obra y dicen las empresas, mira, yo no voy perdiendo dinero a esta obra, y está quedando en administraciones cantidad de obras que no se están pudiendo hacer. Eso no se ha reabsorbido ya. En efecto, se produjo, salieron las licitaciones, los precios más caros y había empresas que decían, no me presento, pero eso no se está diluyendo ya. No, mira, ayer hablé con un alcalde que ha sufrido precisamente eso, 2 obras que estaba rehabilitando en su ciudad y las 2 empresas que la estaban haciendo han quebrado las 2. Y entonces ahora tiene que volver a sacar la licitación y dice que le da miedo que nadie se presente. Porque claro, hay que modificar todo el plan y los costes siguen subiendo en la construcción y nadie quiere presentarse porque todos sabemos cómo se lucha eso, se va a la mínima. Bueno, yo pongo un ejemplo muy claro. Yo, donde veraneo en la playa, en un edificio, una rehabilitación que hace año y medio la concretamos. Tenían que empezar, claro, en verano no, en zona de playa, en septiembre empezaron a hacer la falta de 2 o 3 meses para terminar, han dicho, necesitamos más este dinero, si no, no podemos terminar, con contrato firmado. El verano se acerca y tenemos toda la fechada llena de andamio y tal, por ir al juzgado, ir donde podamos. No podemos con los precios. De todas situaciones formas, muy complicadas. De todas formas, la región de Murcia hay un dato y es que es donde más ha subido la obra pública, es verdad que es por el AVE y el Mar Menor, pero que ha subido un 14,1% en 2022 y bueno, hay unas perspectivas bien positivas en las próximas fechas, ¿no? Bueno, no veamos, y además creo recordar, lo comenté en la última visita que hice al debate, que lo que es la edificación ha subido, seguirá subiendo, porque la edificación en la región de Murcia estaba muy barata en relación a otras regiones. No hablemos del País Vasco, que tú lo conocerás, Javier, el precio que tiene el metro cuadrado allí. Entonces ese repunte era normal, era buen momento y quizá todavía puede seguir hasta siendo buen momento para comprar de piso. ¿Sí? Sí. Pero si no nos dan préstamos, está muy caro. Bueno, eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa, que para eso están los economistas como Gonzalo. Gonzalo, hablabas de la inflación. En cualquier caso, me da la impresión de lo siguiente, y es que cuando empezaron a subir los precios, lo primero que subió fue la energía, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que era consecuencia de ello. Y los alimentos aguantaron bastante tiempo y empezaron a subir después. Y ahora pues está ocurriendo exactamente lo mismo, pero al revés, es decir, bajó la energía, está bajando la energía, y yo imagino que los precios de los alimentos bajarán más adelante. Los alimentos no bajan, es decir, no están bajando, que ese es el problema. Antes he comentado que la inflación de los alimentos en diciembre era el 15%, mientras que la inflación normal es media es el 5,7%. Los alimentos han repercutido más tarde, porque muchos fabricantes han intentado aguantar la subida de costes y tal, pero no han podido más al final y la han repercutido. Lo que pasa es que los alimentos bajen de precio yo lo veo más difícil, ¿eh? O sea, eso lo veo más complicado. Cuando tú vas a comprar las harinas, sobre todo se ha visto en las harinas, en el aceite, en la mantequilla, en la leche, que eso baje de precio yo creo que va a ser más lento, más gradual. Por ahora todavía lo estamos sufriendo, desgraciadamente es así, que la cesta de la compra se ha disparado y de hecho la gente lo que está haciendo es reducir el volumen de compra, como estaba diciendo. Apuntaba Pedro que es un buen momento para comprar viviendas, otra cosa, en cuanto al precio de la vivienda. Si tiene dinero, sí, eso evidentemente, es. Pero si vas a... Mira, una hipoteca media de 180.000 euros de 25 años... y que tenga un índice de Euribor 1% arriba y tal, pues va a pasar a pagar de 650 euros anuales a 1.000 euros mensuales. Eso es una locura, ese cambio. Porque tú imagínate, se han disparado las hipotecas. Pues
si tú tienes dinero ahorrado, tienes dinero de familia, invertir en pisos es el momento. Pero si no lo tienes, porque el que tiene dinero ahorrado se queja Gonzalo de que los intereses que le da el banco son cero patatero. Por lo cual invertir en... Pero hay que decir que es buen momento cuando tienes el dinero, no cuando tienes que pedirlo. Está claro. Evidentemente, claro que es buen momento, porque también hay gente que está necesitada de vender. Sí. Porque tiene una línea de ahorro que ya está flojita y necesita... Es que ahora mismo mucha gente necesita esos ahorros en ladrillos que hicieron hace unos años para poder seguir viviendo su vida normal. Eso es así de desgraciado. Lo que sí, antes decías tú, hay una línea del informe en la que un informe anterior, no llega a un mes, de Hispalín, decía que reflejaba claramente que el empresariado murciano había aguantado muy bien lo que era el impacto de la guerra, ¿no? Sí. Porque, claro, al fin y al cabo nuestros productos se seguían vendiendo muy bien en Europa, no había habido un problema, como sí que lo hubo en algunos momentos de la pandemia, de logística, ahora todo lo contrario, y entonces, bueno, pues eso refuerza nuestra posición en Europa, ¿no? Y yo creo que esa sí que habría que reflejarlo, es decir, nosotros tenemos muchas fortalezas y una de ellas es todo el sector industrial, agroindustrial, en el que somos líderes y somos líderes porque las empresas lo están haciendo muy bien. Bien, vamos a acabar ya. Hemos sido reivindicativos en el programa de hoy. Vamos a ver lo que plantean en las próximas fechas los partidos políticos. Y yo hacía referencia a que no quiero dejar pasar este día. Mañana se produce, o se cuenta ya, un año de comenzar la guerra en Ucrania. Hace un año, por estas fechas, les contábamos a ustedes lo que estaba ocurriendo y ahora a estas alturas, pues la verdad es que los datos son terribles. Nos hemos ocupado de esto, los medios de comunicación en general, muchísimo, de la guerra. Luego llegaron otras catástrofes internacionales como el terremoto en Siria y Turquía y salieron las primeras planas, pero ahora estos días vuelve a salir. Y Javier, ¿no parece que tenga fin en absoluto esta circunstancia? Yo no sé, me gustaría un apunte para terminar de consecuencias económicas, pero sobre todo del drama humano, ¿no? Al menos con las claves que tenemos a día de hoy, después del último discurso de Putin, pues no hay visos de que esto vaya para ser una guerra a corto plazo. Sí que es cierto que los analistas más estratégicos en cuanto a guerra, pues que señalan que lógicamente lo que ahora que empezará a mejorar algo al tiempo en Ucrania, es decir, que ya la presión esa que hizo Putin sobre destruir todas las infraestructuras eléctricas para someter a la población a esas temperaturas de 14 grados bajo cero y demás, pues bueno, eso va a ser más liviano ahora para ellos dentro de una situación de guerra. Pero bueno, la cosa es que esa es la circunstancia que se está produciendo ahora, pero es que el escenario es tan complejo que dices, sin tener claves, que yo no sé si ellos tienen esas claves, porque por ejemplo, uno de los escenarios de los que estamos viendo en estos días es qué es lo que está haciendo China. Realmente está diciendo públicamente que lo que quiere es plantear una mesa de diálogo para que acabe la guerra, pero luego, por otro lado, lo que parece es que está acercando incluso armas a la antigua Unión Soviética, porque parece como que quisiera Putin volver a reconstruirla, incluso más aún la época de los zares, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo ese contexto internacional es difícil, sin claves desde aquí, pues tenemos esas informaciones que nos dan las agencias internacionales y como nos explicaban en las clases de periodismo, las agencias internacionales están muy mediatizadas por los grandes poderes internacionales, no te puedes hacer a la idea. El drama humano es el que tenemos, el que seguimos viendo y el que cualquiera, fíjate tú, hace un año, ¿no? Hace un año cualquier ucraniano que estuviese en Kiev, como dicen ellos, en Kiev, pues esta noche igual saldría a cenar tranquilamente y no sabía lo que le iba a pasar al día siguiente. Porque además es una ciudad tranquila, claro, muy bonita. Pero no solamente, y encima turística, ¿no? Eso es. Y de repente dices, al día siguiente estás en guerra. Eso nos puede pasar a cualquier ciudadano en cualquier momento, ¿no? Y no sé, esa solidaridad, esa empatía que te producen, ojalá pues que nos equivoquemos y que dentro de poco pues todo esto se haya pasado. Me quedo con el drama que comentaba Javier. A mí me enterneció el otro día, me comentaban mi hija comiendo que había estado en casa de una compañera suya que es profesora en un colegio en Santiago del Mayor y que tenía allí a 2 niños ucranianos que han venido con la madre aquí a Murcia y al padre lo han matado en la guerra. O sea, situaciones de ese tipo son realmente para ponerme, bueno, ahora los pelos de punta. Nos quedamos con el drama humano, que es absolutamente terrorífico, y ojalá que haya una mediación, otra cosa que es complicado, ¿no? El acuerdo que se va a producir, pero no se vislumbra. Estamos en un momento en que no se vislumbra. Una cosa para Dila. último apunte. Venga, vale.
Obra pública. Mañana se inaugura en La Unión el Museo Minero de La Unión, que es un museo maravilloso hecho con fondos públicos, que es una maravilla. La minería fue el gran motor económico de esta región a finales del siglo XIX y yo invito a todo el mundo a que a partir de mañana vaya a visitarlo porque yo he podido verlo hoy y es una joya. Siempre hay que ir a La Unión. Dicho queda. Javier, ha sido un placer contar contigo. Pedro, Muchas igual, gracias. encantado. Y Gonzalo, muchísimas gracias. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches.